Ok, ya ahí se está grabando la clase, entonces yo te dejo, voy a dejar el computador prendido. Ya, perfecto. Cualquier cosa me mandas un WhatsApp y ahí, digamos, yo me acerco, digamos, al computador. Ya voy a tener el celular por si se cae el computador, a veces se resetea, pero voy a estar conectado con el celular también. Ya, listo, te ¿Ya? aviso. Deshabilité de todas maneras la sala de espera, entonces los alumnos van a entrar directamente, ¿ya? Ya, Para que no tenga ok. ese problema. Ya, Ya jóvenes, un perfecto. gusto, cualquier cosa estamos al habla. Ya, suerte, suerte Patricio. Vale, Vale, profe, profesor. gracias. Vale, profe, Gracias por gracias. todo, joven. Ya, ok, Gracias, profe. ya, ok, que estén bien. Ya, Chao, Patricio, profe, gracias. suerte. Ya, nos vemos. Chao. Ya, listo. Bueno, antes que todo, buenas tardes. Ya, como ya les puede haber dicho el profesor Vidal, mi nombre es Patricio Sigelco. Un gusto poder iniciar este proceso con ustedes. La verdad es que espero que podamos hacerlo bastante entretenido. ¿Ya? Y esta experiencia de hablarle a una pantalla, veo nada más que la foto de usted, ¿ya? Y es como un monólogo eh, especial. Así que bueno, si en algún momento hay alguien que quiera intervenir, hacer preguntas, ¿ya? Bienvenidas son. Porque la verdad es que mi intención es de que hagamos algo, un trabajo interactivo. Los procesos de emprendimiento eh, son precisamente interactivos, ¿ya? Difícilmente podemos emprender si no, creo yo, sin primero observar, ¿ya? De alguna medida, hay personas que tienen más facilidades para poder hacer emprendimiento, que son facilidades innatas, y hay otros que aprenden a hacer emprendimiento. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer acá, independientemente de que posiblemente o muy probablemente muchos de ustedes ya tienen esas habilidades, como dije yo, innatas. Es decir, una aproximación, primero que nada, al mundo de la administración, ¿ya? Al mundo de la contabilidad, aunque sea básica. ¿Ya? En algún momento nos aproximamos a la contabilidad que nuestros padres o algún familiar puede haber hecho para poder simplemente hacer los pedidos de la casa, del almacén, del supermercado, lo que sea, para tratar de ver cómo funcionan las cuentas. ¿Ya? Esa es como las primeras observaciones que nosotros hacemos desde niños con respecto a lo que puede ser la administración. ¿Ya? Cómo administrar una casa. Quizás me atrevería a decir, y yo por lo menos lo primero que me acerqué al mundo de administración fue a ver cómo mi abuela administraba la casa. Y ella tenía un cuaderno y en ese cuaderno anotaba lo que recibía mensualmente, ¿ya? Y lo que ella habitualmente gastaba. Y lo interesante que se le iba dando, ¿ya? Es de que prácticamente con el pasar de los años se comenzó a dar cuenta de que había un patrón, es decir, prácticamente una regla. A menos de que las condiciones del mercado cambiaran, los gastos eran prácticamente los mismos, porque las cosas que se comían en la casa y las cosas que se tomaban en la casa eran prácticamente los mismos. Sin embargo, cuando yo reviso los cuadernos de mi abuela, que todavía los tengo, ella siempre tenía un ítem que se llamaba imprevistos y había otro que se llamaba placeres. Esos eran los dos ítems que ella incorporaba en su libro de administración y que nunca eran iguales de un mes a otro. ¿Ya? Pero tampoco tenían grandes oscilaciones. Cuando comencé a hacer el análisis, cuando ella falleció, yo me quedé con esos libros y dije, un día voy a ver qué es lo que pasa. Y me di cuenta de que tampoco tenían grandes oscilaciones y que no significaba que ella se saliera del presupuesto, o incluso tampoco significó, porque en esas épocas tampoco existía, de que ella tuviera que endeudarse para poder sacar adelante el mes en la familia. Por lo tanto, toda esa forma de administrar y ese patrón, ¿ya? Me sirvieron para poder seguir observando, ¿ya? Y resulta ser de que esos patrones hoy día se llaman métricas,
¿ya? Métricas de venta es una palabra mucho más sofisticada. Y me di cuenta que en mi casa, así como en la casa de todos y prácticamente todos, ya como seres humanos, tenemos métricas y esas métricas son medibles, tenemos un comportamiento que es bastante predecible, ¿ya? Los científicos nos dicen de que el ser humano es el ser vivo más predecible que existe, ¿ya? Es decir, uno en función de cómo uno se comporta, uno prácticamente y muy fácilmente puede predecir qué es lo que uno va a hacer en un futuro próximo, ¿ya? Y es ahí donde hoy día probablemente ustedes les debe haber escuchado y salto desde el libro de mi abuela, ya de lo que podía ser un patrón a lo que hoy día es una métrica, y probablemente lo que hoy día ustedes en muchas ocasiones deben haber escuchado hablar, sobre todo los últimos 2 años, que comenzó con fuerza, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con los algoritmos de predicción, y prácticamente todos estos algoritmos de predicción se basan precisamente en la medición del comportamiento de todos nosotros, ¿ya? Es sabido, por ejemplo, a manera de anécdota, de que Amazon, ¿ya? Recibió hace unos 2 o 3 años atrás algunas demandas y algunas solicitudes de información a propósito de que Amazon eh, podía darse cuenta, ¿ya? De que una mujer estaba embarazada antes de que la misma mujer lo supiera. Eso era impresionante, ¿ya? ¿Cómo era posible que se diera cuenta en qué se traducía esto? Entonces se traducía de que el momento en que uno entraba a la página web de Amazon, las mujeres que estaban embarazadas y que tenían menos de un mes de embarazo, Amazon lentamente comenzaba a ofrecerle artículos para bebés, ¿ya? Biberones, mamaderas, ¿ya? Pañales, etcétera, ¿ya? Y las mujeres se preguntaban por qué Amazon de pronto en sus ofertas me comienza a ofrecer este tipo de productos de manera aparentemente aleatoria. Y resultaba ser de que el análisis y el estudio final que se hizo, que radicó en una de las principales demandas que le hace como un grupo, le hacen grupos fundamentalmente europeos, ¿ya? De ciudadanos organizados, es que le dice, es que Amazon responde y dice, resulta ser de que a propósito de los cambios hormonales que sufre una mujer a partir del momento en que queda embarazada, sus gustos comienzan a cambiar sin que ella se dé cuenta, ¿ya? Sin que la mujer se dé cuenta, comienza lentamente a cambiar sus patrones de búsqueda. Y esos patrones de búsqueda comienzan a ser detectados por el algoritmo de Amazon rápidamente. Y esos algoritmos entonces de Amazon terminan diciéndole al sistema de que la mujer está embarazada y que es momento de comenzar a ofrecerle ese tipo de servicios. Es decir, lo que yo trato de identificar, ¿ya? Es de que este tipo de patrones y este tipo de conductas son inherentes a nosotros, ¿ya? Y, y me atrevería a concluir, ¿ya? En estos primeros minutos, de que la verdad es que yo tengo la impresión de que la libertad, así como nosotros la entendemos, o como, sí, como la entendemos, eh, se da en muy pocas ocasiones. Es verdad que la libertad para elegir lo que nosotros queremos está influida por un sinnúmero de cosas, ¿ya? Y nosotros, a partir de ese sinnúmero de cosas, de esas grabaciones de vida, desde el momento en que nacemos, ¿ya? Nuestra personalidad, nuestras características, nuestro carácter, nos va determinando más allá de lo que nosotros nos imaginamos, nuestra toma de decisiones, ¿ya? Nuestros gustos, el por qué nos gusta algo, por qué nos gusta otro. Es una mezcla, al parecer, entre nuestras vivencias, entre la observación eh, y nosotros mismos. Y eso finalmente nos determina y nos genera lo que nosotros tenemos como personalidad. Quería partir con esto, quería partir con esta como pequeña hipótesis,
¿ya? Yo los invito a observarlo, ¿ya? Porque es una característica de que los emprendedores innatos poseen, ¿ya? Es decir, un emprendedor innato es capaz de observar, empatizar y darse cuenta muy fácil de lo que la gente quiere. Cuando ese emprendedor innato atiende a uno, a dos, a tres o a cuatro personas, probablemente a cada uno de ellos le habla de una manera diferente, no a todos le habla igual, porque los va conociendo sus patrones e intenta predecir qué es lo que el cliente va a querer o cómo el cliente se va a comportar. ¿Ya? Esa es una... Y tal vez lo que comento ahora es probable incluso extrapolarlo a lo cotidiano en nuestra familia. Si nosotros tenemos hijos, probablemente a nuestro hijo mayor le hablamos diferente, a nuestra hija, ¿ya? Y le hablamos diferente como le hablamos a nuestra señora. Cada uno tiene un tema distinto e intentamos empatizar y poder de alguna manera establecer una comunicación que nos lleve hacia algún lugar, y por lo general ese lugar tiene que ver con tratar de reducir los miedos y aumentar los momentos de felicidad, así como bastante resumido. Entonces, la verdad es de que en mis estrategias o en mi vida como emprendedor, he ido dándome cuenta precisamente de estos aspectos y a partir de este momento, entonces, en esta característica o estas condiciones humanas que tenemos, ¿ya? Voy a partir dándoles el primer tip, ¿ya? O el primer punto importante que uno debe considerar al momento de hacer un emprendimiento, ¿ya? Y es si decido hacerlo solo, independientemente cualquiera sea la idea, ¿ya? Y cualquiera sean los mecanismos que yo tenga para poder administrar, controlar, supervisar, implementar, contactos, etcétera, para poder completamente desarrollar mi emprendimiento y que este emprendimiento tenga éxito, ¿ya? Pero el primer punto relevante a tomar en cuenta de un emprendimiento es saber si lo voy a desarrollar solo o necesito a alguien para desarrollarlo, ¿ya? Y ese alguien para desarrollarlo puede ser un socio o una socia o quien yo considere importante para poder desarrollarlo. Con el pasar en uno de los primeros temas que vamos a comenzar a tratar, precisamente es eso, ¿ya? Porque uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer de aquí para adelante va a ser de que vamos a organizarnos en grupos de A4 o de A6, ¿ya? Que tienen que ver con la formación de emprendimientos ficticios que vamos a desarrollar durante toda la trayectoria del curso, donde vamos a ir implementando los criterios formales que les va a implementar, que les va a comentar y les va a traspasar el profesor Vidal, así como ir experimentando las dificultades que puede tener el desarrollo efectivo de un emprendimiento, aunque sea este ficticio, ¿ya? Sí, el ejercicio tiene una característica, ¿ya? Es que también dentro de esta posibilidad va a existir la posibilidad de que una persona decida no tener socios. Es decir, que aquí del grupo vamos a poder implementar emprendimientos de una persona. El que decida estar solo puede estar solo, ¿ya? Emprendimiento de 4 personas y emprendimiento de hasta 6 personas, ¿ya? Entonces, en ese escenario, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser efectivamente decidir si yo necesito tener socios y por qué necesito tener socios, ¿ya? Y si no necesito tener socios, ¿por qué no necesito tener socios? ¿Ya? Entonces, en general las dificultades se comienzan, creo que son fáciles de imaginar, ¿ya? Porque como ya tenemos experiencia en la vida,
nos vamos dando cuenta de que efectivamente hay que buscar personas afines para poder tener de socios. Sin embargo, un punto tremendamente relevante es que si bien es cierto esas afinidades que uno debe buscar tienen que ver con quizás con sutilezas del comportamiento humano y del carácter, sí deben ser complementarias. Es decir, no tiene sentido buscar un socio que sabe exactamente lo mismo que yo sé, ¿ya? Porque, porque muy probablemente a lo que nos va a llevar es que no vamos a lograr ver como organismo, porque se forma un organismo, ¿ya? De 2, 3 o 4 o 5 o 6 personas, este nuevo organismo que se conforma, no va a haber algunas características del entorno que son relevantes de ver para el éxito del emprendimiento. ¿Ya? Por eso es de que un emprendimiento que se potencia requiere necesariamente el análisis de poder intentar encontrar a alguien o un grupo que complemente mis capacidades y no necesariamente que tenga las mismas capacidades que tengo yo, ¿ya? Porque si no, como decía, al final vamos a hablar de todo lo que nos gusta, ¿ya? Y de todo lo que nos disgusta no vamos a poder hablar. Les voy a contar, les voy a contar una anécdota, ¿ya? Y hace muchos años atrás tenía un amigo, ¿ya? Y mi amigo un día me dijo, Patricio, con mi hermano voy a hacer un pub, ¿ya? A mí y a mi hermano nos encanta la música, sabemos tocar piano, guitarra, etcétera. Perdón. Y decidieron armar el pub, arrendaron el lugar, ¿ya? Le encontraron un nombre, ¿ya? Buscaron todos los muebles, compraron la barra, compraron el copete, ¿ya? Y armaron una sala, de adentro armaron una sala de música, adentro del pub, ¿ya? Y esta sala de música estaba cubierta con vidrio, la gente podía entrar, tocar la guitarra o abrir, o tocar los instrumentos que habían dentro de esta sala, ¿ya? O si no, salir y tocar afuera. Entonces me encontraba, cuando lo vi, lo encontré tremendamente interesante. Ya dije, sí, podría ser, pero cuéntame más, le dije. Sí, me dijo, porque, y ahí comenzó el tema interesante. Me dijo, porque ¿a quién no le va a gustar ya ir a tomarse un copete y escuchar música en vivo? ¿Ya? Y luego me dice, bueno, ¿y a quién no le va a gustar ir a un lugar donde hayan instrumentos y haya una sala donde pueda entrar y tocar música junto con otra persona, ¿ya? Y tratar de formar grupos, ¿ya? Mientras el resto de la gente se esparce o echa talla, etcétera, ¿ya? Y porque a quién no le va a gustar y a quién no le va a gustar. Y esa palabra de a quién no le va a gustar me llamó muchísimo la atención. El asunto es de que mi amigo armó el pub, lo abrió y a los 2 meses lo cerró porque nadie fue al pub. Porque resultó ser de que eso a quien no le va a gustar era porque, en mi análisis posterior, era porque la verdad es de que a los únicos que le gustaba era a ellos mismos, a él y a su hermano. Es decir, hicieron un emprendimiento, hicieron un pub para ellos, ¿ya? Porque a ellos les gustaba tocar música, porque ellos querían una sala de vidrio cerrada, insonorizada, para poder grabar sus canciones, porque ellos querían, después de grabar las canciones, juntarse con sus amigos, tomarse un copete, ¿ya? La verdad es de que el pub era un emprendimiento que lo habían hecho para ellos. Y así fue como les fue, ¿ya? Lo pasaron bien ellos, se gastaron la plata que tenían, y una vez que se gastaron la plata y se les acabó, y que nadie entró al pub a comprar algo, y la gente que entraba parece que no le gustaba porque no volvía, tuvieron que cerrar. Entonces, es decir, esa es una segunda característica, ya que se asocia a la primera característica de la selección de los socios, es decir, busco socios complementarios
y si yo no necesito complemento, entonces no, mejor no busco un socio, ¿ya? Mario, termino y te doy la palabra, ¿ya? Mejor no busco un socio. Y segundo, eh, nunca hacer un emprendimiento para uno. Los emprendimientos pueden ser para uno y para el resto, a partir de la identificación de efectivamente lo que quiere el resto, y si lo que quiere el resto también estoy involucrado yo. ¿Ya? Es más, incluso puedo hacer un emprendimiento único y exclusivamente para el resto, pero también tiene que ver con que yo debo disfrutarlo, ¿ya? Y en mi emprendimiento es una proyección y una prolongación de mi persona, por lo tanto, ese es el elemento motivante cuando yo detecto que hay algo, un hilo, que le puede interesar fuertemente al resto, a partir de un análisis, y que también me interesa a mí. Ya, Mario, te voy a, te doy la palabra, pero la verdad es de que acá en esta cosa, ahí Aquí, está. profe, aquí estoy. Sí, igual lo que contaba usted, la propuesta quizás era muy de nicho, porque a lo mejor es entretenido ir a un bar y ver un show, pero de alguien que sepa hacer el show, no cualquiera que se vaya a subir ahí o, a pescar un instrumento, ¿cierto? Hay que saber de tocar música para poder, porque si no el público se termina yendo. Así es, tal cual. Mira, después vamos a analizar los emprendimientos de nicho, ¿ya? Porque tú ocupaste la palabra nicho, que es una cosa, es un término tremendamente importante y que yo creo de que precisamente es lo que me motivó a participar acompañando al profesor Vidal en este curso, porque no voy a salir unos minutos de lo que tú estabas indicando, ¿ya? Y es de que eh, las economías más fuertes, ¿ya? En general en el mundo, se basan fundamentalmente en prácticamente negocios de nicho, ¿ya? El tema es de que hay miles de negocios de nicho, ¿ya? Y por lo general, por ejemplo, Europa tiene muchos los emprendimientos familiares, ¿ya? O los pequeños emprendimientos, y cada uno es un emprendimiento de nicho. Pero todos estos emprendimientos de nicho comienzan o terminan generando un ambiente que va provocando que estos emprendimientos de nicho o estos emprendimientos familiares se desarrollen, ¿ya? Y se desarrollen en forma complementaria, ¿ya? Provocando un ecosistema de desarrollo científico-tecnológico e incluso y traspasando incluso hacia el mundo social, ¿ya? Que es algo que nosotros durante décadas o desde que Chile partió, no ha sido fuertemente potenciado. Nosotros en general en Chile lo que podemos observar es de que tenemos a las grandes empresas, ¿ya? Las grandes empresas, Alianza, etcétera, ¿ya? Y después tenemos a las empresas mineras y que hoy día lentamente comenzamos a ver cómo a través de este concepto desde las startups, de los emprendimientos nuevos, comienzan a emerger nuevas empresas y muchas, ¿ya? Y esa es la gracia, ¿ya? Porque como van generándose muchas, cada una de ellas ya intenta abarcar un nicho, ¿ya? Intenta dar algo o aportar con algo que los otros no aportan, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, la estructura del nicho es tremendamente potente porque nichos hay en todos lados, ¿ya? Pero también podríamos entender el descubrimiento de un nicho en el sentido de descubrir algo eh, que, que nunca nadie ha hecho antes o algo que no está cubierto, ¿ya? También podríamos entenderlo como un nicho que de repente uno lo detecta, ¿ya? Dentro de una cadena de, por ejemplo, de agregación de valor, ¿ya? En una cadena de agregación de valor, de pronto hay algunos elementos que quedan en el aire y uno puede, observando, que fue una de las primeras cosas que mencioné, observando uno puede detectar el nicho. Mario, ¿me estás pidiendo la palabra, Mario? Sí, Tienes la el mano encendida. profesor quizás nos pueda explicar lo de la Mittelstand, que al final, como es, usted que estuvo ahí en Alemania, son las que mueven la economía, y acá no se aplica mucho ese sistema de empresas. Todos quieren ser grandes empresarios, pero de repente enfocarse en las cosas chicas puede ser lo que no haga progresar un poco más.
Sí, a ver, ya, para poder tratar de darle una dinámica en esta primera clase, ya yo les pido que vayan, vamos preguntando y tratemos de no perder una estructura, pero sí les voy a contar, mira, cuando una vez que, bueno, yo conocí al profesor Vidal en Alemania, estudié en Alemania y una vez que terminé de estudiar allá me contrataron y trabajé varios años allá, ¿ya? Y una de las cosas que hacíamos era desarrollar tecnología junto con algunas empresas grandes, ¿ya? Y lo que nosotros hacíamos era probar tecnología. Era, por ejemplo, el Volkswagen Golf, ya, que se vende en Alemania, no es igual al Volkswagen Golf que se vende en Latinoamérica, tampoco igual al Volkswagen Golf que se vende en India. ¿Ya? Por diversas razones. Una razón es porque a veces hay fábricas en otros países que desarrollan un modelo, ¿ya? Y que cumple algunos parámetros y no cumple todo. Pero lo que nosotros íbamos haciendo es decir, mira, sabes tú que desarrollamos este modelo tecnológico, vamos a probarlo a África o vamos a probarlo a Sudamérica para ver qué cosas hay que modificarle para que el producto quede listo para el mercado. ¿Ya? Y esa es una característica donde nosotros nos obligaba, desde el punto de vista tecnológico, trabajar con estas grandes empresas que desarrollaban que tenían como estas grandes objetivos, ¿ya? De abarcar un mercado de 100 millones de habitantes, de 300 millones de habitantes o 1.000 millones de habitantes como es India, ¿ya? Y ahí nos dábamos cuenta naturalmente de que dependía de la región, dependía de las condiciones climáticas, dependía de las condiciones culturales, la infraestructura, ¿ya? Y una serie de variables era que si efectivamente este producto, por decir un Volkswagen Golf, ya podía efectivamente adaptarse a las condiciones. Teníamos condiciones legislativas, ya requerimientos, requisitos, exigencias, etcétera, ¿ya? Y es así como, por ejemplo, uno puede ver en que en Latinoamérica los autos no tienen los mismos niveles de seguridad que Europa les exige a los autos. O sea, uno puede aquí comprarse un auto con un airbag o dos airbags, cosa que en Europa sería inviable. ¿Bien? Entonces, pero ¿qué es lo a qué voy? El modelo económico alemán, yo diría que en general el modelo económico europeo, ¿ya? Se desprende de eso, ¿ya? Se desprende de eso, se desprende de estas grandes empresas que existen, ¿ya? Existen, históricamente existen y tienen y requieren de muchísimos proveedores, ¿ya? Pero al mismo tiempo, ¿ya? Ellos tienen toda una estructura que ha ido construyendo un ecosistema gigante orientado hacia lo que tiene que ver las empresas familiares, que es un poco como la traducción al español. Que estas empresas familiares son empresas familiares, le llaman familiares, ¿ya? Porque originalmente nacieron en las familias, hoy día nacen a partir de la unión de un solo socio, de socio único, o de más de un socio, ¿ya? Alemania tenía la posibilidad de generar empresas de socio único desde hace como 30 años. Nosotros generamos la EIR, o más, 40 años. Nosotros generamos, creo, las EIRL hace no más de 20 años, de lo que yo tengo así en la memoria. Y naturalmente esa inercia del hecho de que para poder formar un emprendimiento había que tener un socio, es parte muchas veces de la lógica y como de las grabaciones que tenemos aún en la mente, decir, oye, ¿sabes tú que para poder yo hacer un emprendimiento tengo que tener un socio? Porque si no tengo un socio no puedo generar la empresa, ¿ya? Y eso pasó, y eso dejó de pasar desde el punto de vista legislativo de aproximadamente, no sé, yo creo que unos 20 años o menos, ¿ya? Donde se forman las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿ya? Y luego se forman también las SPA, que son las sociedades por acciones, donde en una SPA uno puede ser socio único, ¿ya? Es decir, no necesito más socios, puedo ser yo el gerente de la empresa, puedo yo tener el 100% dueño del 100% de las acciones, y siendo el dueño del 100% de las acciones tengo la plena potestad de poder administrar mi empresa sin necesidad de tener un socio, ¿ya? Y vamos a ir viendo también las diferencias entre lo que puede ser una IRL, sus alcances, sus responsabilidades, sus limitaciones del punto de vista tributario, etc. Y la sociedad por acciones que tiene otras características, tiene otras restricciones desde el punto de vista tributario, pero que también me permite poder poner a la venta acciones para poder desarrollar un proyecto específico y luego volver a retomar todas las acciones y yo continuar siendo el socio único o manteniendo el control de mi emprendimiento
de tal manera de que yo las acciones las puedo ocupar para poder atraer ciertos flujos de dinero para poder desarrollar una idea. Entonces, pero volviendo al tema del contexto de la empresa familiar, ¿ya? Y que tiene que ver con esta pequeña empresa, tal como decía Mario, yo creo de que el hecho de tratar de reconstruir el pensamiento que uno tiene con respecto a que si yo formo una empresa, la formo para que se transforme, no sé, en Bayer, o que se transforme en Coca-Cola, o que se transforme en Microsoft, ¿ya? No, ojalá que así sea, ¿por qué no? ¿Ya? Pero no es necesario, no debería ser el objetivo inicial. Es decir, si uno mira las historias de las empresas y de los emprendedores que terminaron hoy día siendo dueños de transnacionales gigantes, ya hace 100 años la forma de hacer emprendimiento y los objetivos para poder hacer el emprendimiento estaban muy, muy por debajo de lo que hoy día en alguna medida se ha ido provocando o gestando dentro de la mente, probablemente a través de las redes sociales, el marketing y toda la información que tenemos de que poco menos que tener una empresa pequeña no es sinónimo de éxito, y al contrario. Al contrario, lograr tener una empresa pequeña y que la empresa perdure en el tiempo y poder ir provocando sinergias y poder ir conviviendo en estos ecosistemas, ¿ya? Y ser capaz de interactuar con otras, ¿ya? Sin miedo, sin desconfianza, que es una de las principales características de nuestra idiosincrasia en Chile, ¿ya? Una de las de los inconvenientes más grandes para poder desarrollar alianzas estratégicas en Chile es precisamente la desconfianza, ¿ya? Y otro de los elementos más difíciles para poder buscar el socio correcto tiene que ver con la desconfianza. Entonces yo prefiero hacerme socio de mi amigo porque es en el que confío, ¿ya? Pero que la realidad es que no me complementa en aquello que yo tengo como objetivo para mi empresa. Pero sí somos partners, ¿ya? Sí somos amigos, sí, él confía en mí, yo confío en él, pero eso no es suficiente para el desarrollo de un emprendimiento, ¿ya? O sea, la confianza es fundamental, ¿ya? El ir trabajando para ir sacando de la mente el elemento de la desconfianza es una cosa fundamental en Chile, precisamente para poder catapultarnos hacia el trabajo en un ecosistema integral donde yo no tenga miedo a trabajar con otro, ¿ya? Porque el otro me va a robar la idea o porque el otro va a llevarse el trabajo que yo he desarrollado y cosas como esas. Eso sucede, ¿ya? Pero cuando uno llega a ecosistemas de desarrollo y precisamente a partir de esta multitud gigante de nichos que existen, la verdad es una ilusión el hecho de creer de que alguien que no es de mi rubro o que alguien que no lleva pensando tanto tiempo en mi idea de emprendimiento me lo pueda robar con mucha facilidad, ¿ya? Y yo, desde mi experiencia, les podría contar de que la verdad es de que formar un grupo humano, generar una filosofía organizacional, ¿ya? Lograr de que las personas se identifiquen con una organización es un trabajo que requiere de muchísimos, muchísimos años, ¿ya? Probablemente ustedes deben actualmente trabajar para empresas, ¿ya? Y pueden darse cuenta que si la empresa es joven, ¿ya? Probablemente deben haber inconvenientes en la identificación que uno tiene con la empresa. Por el hecho de ser joven, ya hay cosas que dentro de la orgánica de la empresa no existen aún, ¿ya? Y que uno las busca y probablemente no las encuentra. No están implementadas, sino tiene que ver no solamente con una implementación física, ¿ya? En que yo tenga una super página web y que tenga reglamento interno de higiene y seguridad, ¿ya? Y que tenga toda la gente contratada, sino que tiene que ver y que los tenga todos a lo mejor con uniforme, ¿ya? Sino que tiene que ver en lograr un ambiente interno con respecto de qué es lo que hablamos, ¿ya? Por ejemplo, yo creo que a mí me toca muchas veces trabajar con el mundo público, el mundo municipal,
y me doy cuenta de que en el mundo municipal, en un momento como que se infectó, ¿ya? Se infectó y se fue contaminando cada vez más con el tema de la corrupción, ¿ya? Entonces uno puede ver cómo efectivamente las personas adentro, ¿ya? Ya a lo mejor había, siempre existió uno que podía haber sido corrupto, de 100, ¿ya? Los espacios que tiene son pocos, ¿ya? Pero cuando existen 2, 3, 4, 5, 10, 15 o 20, la organización comienza a enfermarse, ¿ya? Y si bien es cierto, uno tal vez no lo detecta a primera vista, uno ve cómo toda la organización comienza a decaer, a propósito de que las cosas ocurren siempre y cuando hayan algunos que se les pague, y si no se les paga, las cosas no ocurren, ¿ya? Entonces lo mismo puede pasar en cualquier organización, en que si uno no logra que las personas tengan un discurso común, que no se sientan identificados con la empresa, y qué es lo que significa estar identificado con la empresa, porque la empresa tiene una personalidad propia, ¿ya? Toma una personalidad propia en la medida que comienza a avanzar. Y esas son las características casi psicológicas que yo me atrevería a decir, de que cuando esa empresa va creciendo, esa personalidad comienza a ser cada vez más robusta. Y es interesante porque resulta ser que una empresa, ¿ya? Y aquí este es un punto importante, ¿eh? Dentro de lo que vamos a ver, ¿ya? Y resulta ser que una empresa no existe, es una persona ficticia, ¿ya? Que está conformada solamente por otras personas. Y uno habla de la empresa como si fuera una persona. Entonces, cuando una empresa logra, ¿ya? Tomar una personalidad, lo que está ocurriendo es que dentro del cerebro de todos aquellos que componemos la organización, eh, estamos entendiendo de que hay una organización que tiene una personalidad y la comenzamos a tratar como tal. La vemos, es prácticamente como si hubiera una persona, así como si fuera un fantasma, ¿ya? Y este fantasma tiene reglas, tiene comportamiento, ya tiene una forma de hablar, tiene una forma de entender, etcétera. Pero la verdad es de que esa empresa está única y exclusivamente en la mente de todos aquellos que la componen, ¿ya? Y tiene un gerente que se muestra, o gerentes de área, etcétera, que tienden a liderar aquellas cosas que sienten que hacia los objetivos que uno debe cumplir. Pero sin embargo, a pesar de eso, uno sigue viendo o sigue sintiendo a la empresa como si fuera una persona. Cuando la organización logra construir eso, es muy potente, porque cuando nuevas personas ingresan, ¿ya? Lo que hacen es conocer la personalidad de la empresa, ¿ya? Y hay personas que entran a la organización y no les gusta y se van. O hay gente que entran a la organización y nunca logran calzar con la organización. Entonces, ¿qué es la organización? ¿Ya? ¿Qué es la empresa? Entonces, ahí uno se comienza a dar cuenta de que no es más ni menos que el comportamiento, los valores, ¿ya? Aquello que defienden cada uno de sus integrantes. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra casa, salimos a la calle y nos comportamos y nos manifestamos y hacemos un cierto tipo de cosas, pero cuando entramos a la empresa, cuando nos ponemos la chaqueta a la empresa, o cuando hablamos de la empresa, mentalmente nuestra percepción cambia, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos cambiar esa percepción, incluso puede ser que lleguemos a alterar en alguna medida nuestro comportamiento. Entonces, hay personas que se comportan de una manera en la casa y de otra manera en la empresa, ¿ya? Y es porque tienen ese nivel de identificación tan grande con la empresa, que la empresa tiene un comportamiento propio, ¿ya? Se manifiesta, ya la empresa, el comportamiento de la empresa se manifiesta a través del comportamiento de todos aquellos que la integran. ¿Ya? Eso es bastante interesante, y cuando uno logra construir una filosofía organizacional, ¿ya? Uno logra uno de los primeros objetivos que puede tener de verdad un emprendimiento. Es decir, un emprendimiento toma fuerza cuando logra tener una personalidad propia. Y para poder lograr tener una personalidad propia hay algunas cosas, algunos
que vamos también a revisar dentro del desarrollo de nuestros talleres, que tiene que ver con que defino mi emprendimiento, defino mis objetivos, defino lo que quiero hacer, ¿ya? Le defino un nombre, ¿ya? Y le determino una misión, una visión, unas metas, ¿ya? Y lo intento, ¿ya? De alguna medida, de una medida estructural, ¿ya? Que es lo que son las herramientas que hoy día están como disponibles. La verdad es que lo que intento es construirle una personalidad, ¿ya? Porque no puedo, no puedo desarrollar una empresa o un emprendimiento si este emprendimiento adolece de personalidad, ¿ya? Entonces, si uno va un poco a la historia y comienza a darse cuenta que todo esto, tal vez de manera inconsciente, se ha ido desarrollando a través del tiempo, porque tenemos las personas naturales, que somos nosotros, y tenemos a la persona jurídica, ¿ya? Que es un emprendimiento, ¿ya? Es decir, yo tengo o construyo una persona jurídica en el momento en que voy al servicio de impuestos internos, y en el servicio de impuestos internos entonces registro la escritura de mi emprendimiento, y el servicio de impuestos internos le da un RUT, ¿ya? Y resulta ser de que los RUT lo tenemos nosotros, las personas, nuestro carnet de identidad, ¿ya? Y para que esta persona que no existía comience a existir, ¿ya? Que es la persona jurídica, independientemente de su forma de conformación, que puede ser una sociedad anónima, una sociedad limitada, una sociedad por acciones, una empresa individual de responsabilidad limitada, etcétera, ¿ya? Eh, tenga una personalidad, ¿ya? Ok, y a través de esa personalidad que la representa su gerente general, su representante legal, se manifiesta. Es decir, hay alguien que le colabora a que esté presente en la realidad, porque si no está presente en la realidad, entonces no existe, ¿ya? Es así como nosotros lo entendemos, y ahí nos vamos dando cuenta cómo aspectos psicológicos, ¿ya? Comienzan a transformarse también en aspectos jurídicos, ¿ya? Entonces, todo proviene eh, ya de manera histórica, y que tiene que ver en cómo nosotros, cómo el derecho en Chile se fue conformando, ¿ya? Y que toma algunos aspectos fundamentales del derecho romano, etcétera, y comienza a configurarse toda su estructura legal, y al estructurarse su persona legal no puede dejar de reconocer el hecho de que las empresas se forman, y que al formarse una empresa se constituye entonces una persona jurídica, ya si esa persona jurídica necesita tener un RUT, ¿ya? Y naturalmente al momento que tiene un RUT comienza a tener responsabilidades, ¿ya? Y esas responsabilidades, ya como es una persona ficticia, son representadas y avaladas por su gerente general, por sus dueños, por sus accionistas, etcétera, en la medida que está determinado en la misma escritura. Es decir, en la escritura las empresas indican sus niveles de responsabilidad, hasta dónde llegan sus responsabilidades, hasta cuánto es su capital, ¿ya? Y cómo va aumentándose su capital, o puede ser ese capital aumentado año a año, o puede ser incrementado a través de aporte de los socios, ¿ya? Año a año también. Y ahí uno va viendo de cómo esta persona jurídica puede ir creciendo, y dependiendo de la estructuración de la persona jurídica va a ser la aceptación que pueda tener en los bancos, y ya para poder obtener, no sé, de una línea de crédito, un crédito en específico, ya sus movimientos tributarios, sus niveles de venta, su historial, ya de cumplimiento de pago, etcétera. ¿Ya? Okay. Y ahí nosotros vamos a ir revisando todo este conglomerado, ya que es como, la verdad es que es como una tela de araña, que afortunadamente hoy día Internet ha colaborado mucho a que esta telaraña sea más fácil de administrar, ¿ya? Y no solamente más fácil de administrar, sino que más visible para el administrador, ¿ya? Vamos a ir viendo también, vamos a conocer los roles de los contadores, que es súper importante, ¿ya? Y vamos a también revisar, y también a manera de tip relevante, es de que uno, para poder tener un emprendimiento, y yo miré la malla curricular de ustedes, es de que uno nunca
si uno es el dueño del emprendimiento, uno nunca puede dejar la administración del emprendimiento completamente en manos del contador o del área contable. Uno, al decidir ser un emprendedor, tiene que obligatoriamente aprender los aspectos contables y tributarios a los cuales va a estar sometido mi persona jurídica, ¿ya? Necesito entender, ¿ya? Así como necesito entender del rubro al cual se va a dedicar mi emprendimiento, el emprendedor debe obligatoriamente, y esto lo digo pero sin excepción, obligatoriamente debe entender de contabilidad, ¿ya? De los aspectos tributarios, etc. No significa esto, naturalmente, de que vaya a hacer todo ese trabajo. No significa que no contrate un contador, pero sí significa de que uno puede entender o pueda entender claramente aquello que el contador nos indica, nos comenta, la toma de decisiones, ¿ya? De cómo hago yo mi plan de negocios, ¿ya? Cómo hago yo mi plan de cuentas, qué significa tener un plan de cuentas en el emprendimiento, ¿ya? ¿Por qué tengo cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3? ¿Qué es lo que significa cuando compro algo? ¿A qué cuenta va? ¿Cómo yo puedo controlar mis gastos y conocer aquellos puntos en los cuales yo puedo optimizar mi organización a partir del conocimiento de las cuentas y un buen plan de cuentas gestionado con el contador? Entonces, nos vamos, es completamente necesario. Históricamente se ha demostrado de que una innumerable cantidad de emprendimientos simplemente han fracasado, no por ser una buena idea, no por haberle achuntado pero pleno al nicho, sino que simplemente sus integrantes se olvidaron de que el mundo contable tenía que estar en manos de ellos. Y lo dejaron simplemente en manos de los contadores, ¿ya? Y los contadores hicieron el trabajo que supuestamente que tenían que hacer, y los emprendedores o los dueños de la organización de la empresa, del emprendimiento, al momento de ir a revisar, comienzan a darse cuenta de que tienen pérdidas, ¿ya? De que están comprando cosas que deberían comprar en otro lado, de que la contabilidad tiene deficiencias, ¿ya? De que están pagando muchísimo más impuestos de lo que deberían pagar, ¿ya? O que no están pagando bien los impuestos y que de pronto entonces el Servicio de Impuesto Interno se deja caer y dice: señores, ¿sabe qué? Han pagado mal los impuestos, le vamos a hacer una revisión, todo esto lo que tienen pendiente lo tienen que pagar. Y durante todos esos años el contador era una estrella, ¿ya? Y ustedes estaban obnubilados por el contador que les hacía pagar prácticamente cero impuestos, ¿ya? Pero llegado el momento, como eso probablemente tiene un límite, el Servicio de Impuestos Internos lo detectó, les hace una revisión y detecta los problemas, y los únicos que van a tener que pagar esos problemas van a ser ustedes. La responsabilidad, la única y última responsabilidad frente al Servicio de Impuestos Internos es el gerente de la empresa, ¿ya? Esa es la organización y el gerente de la empresa el que el Servicio de Impuestos le va a decir, el Servicio de Impuestos Internos le va a decir: ¿sabe qué? Esto es lo que usted nos debe y esto es lo que usted tiene que pagar, ¿ya? No va a ir donde el contador, ya no le va a decir: oiga, pero el contador se equivocó. No, eso no es mi responsabilidad, eso es su responsabilidad, ¿ya? La ley lo indica claramente. Es responsabilidad suya tener el control sobre el emprendimiento. Entonces, con esto no los quiero asustar de que inhibir las posibilidades de emprendimiento, sino que al contrario, ¿ya? Quiero motivarlos a hacer el emprendimiento, pero tiene que ser un emprendimiento completamente informado de las responsabilidades que deben tener al momento de hacer el emprendimiento. No es algo difícil, probablemente ustedes ya lo han visto en clase, ¿ya? Hoy día existe una cantidad enorme de software, ¿ya? De muy bajo precio, ¿ya? En Internet, que facilitan muchísimo la contabilidad diaria, ¿no? Cuando partí con emprendimiento, no sé, hace más de 20 años atrás, nosotros dábamos facturas de papel. Las facturas de papel, me acuerdo que se nos perdieron dos, hubo que publicar en el diario oficial la pérdida de la factura, ya, porque si se perdía una factura eran las penas del infierno, ya, se perdió, no la encontramos, quedó en un sobre, el sobre se perdió,
ya 2 veces tuvimos que hacer las publicaciones en el diario oficial, hacer las declaraciones, etc. Hoy día, una factura se pierde, da lo mismo, ya, saco una copia, quedó registrada ya en el servicio, en el sistema electrónico del Servicio de Impuestos Internos, y ya las facturas no se pierden. Facturas que, de pronto, facturas que eran de compra de nuestra empresa, y que si que quedaban traspapeladas, uno terminaba no declarándolas y no recuperaba el IVA, y se perdía, ¿ya? Y el contador simplemente decía, oh, se perdió, ¿ya? Y cuando se da cuenta que se perdió, trataba de ocultarlo por aquí, por allá, para que el gerente no se diera cuenta, ¿ya? De lo que había sucedido. Y eso significaba IVA que no se iba a poder recuperar porque la factura estaba perdida o estaba declarada fuera de plazo, etc. Hoy día ya no. Hoy día todas esas problemáticas de la administración antigua ya no existen. Hoy día me hace una factura electrónica, los sistemas de facturación y de contabilidad automática registran de manera automática, hacen el libro de compra y venta de manera automática, ¿ya? Y probablemente ahora que se va a incorporar, que se ya viene incorporándose con fuerza el tema de la boleta electrónica, prácticamente las contabilidades se van a hacer de manera automática, ¿ya? Con ciertos niveles de flexibilidades que naturalmente todas las empresas van a tener. Bueno, esto tiene 2 miradas. Tiene, por una parte, el Estado lo que ha hecho ha sido hacer grandes esfuerzos porque toda esta cosa electrónica funcione, porque de esa manera se evita, se impide lo que más se pueda la evasión tributaria, ¿ya? Pero por otro lado, ya si nosotros tenemos un emprendimiento ordenado, ¿ya? No tenemos ningún problema en que precisamente todos estos instrumentos nuevos hagan de que nuestra contabilidad, nuestro sistema funcione muchísimo mejor y tengamos muchísimo más control sobre nuestros costos, muchísimo más control sobre nuestros gastos y poder tomar decisiones a tiempo respecto de la salud financiera que pueda tener nuestro emprendimiento. Entonces, esas son algunas herramientas que vamos a ir naturalmente mirándolas como herramientas de apoyo, que son herramientas que son propias de la generación de un emprendimiento, que uno tiene que tener conciencia de ellas, no las puede evitar, aunque a uno no le guste, no las puede sacar a un lado. Si es que uno decide seguir el camino del emprendimiento, no debe dejarlas en manos de un tercero, y con esto quiero decir, con dejarlas en manos de un tercero, de que no puedo dejar de revisarla de manera semanal, dedicarle 1 hora a poder ver el estado financiero de mi emprendimiento y poder entenderlo, ¿ya? Cómo se lee un balance, ¿ya? De qué se trata, cómo yo hago un plan de cuenta, ¿ya? De qué se trata, cómo funciona mi emprendimiento con el software asociado que yo pueda tener, porque hoy día, como son tan baratos, ya es prácticamente inevitable no tenerlos, cuáles son los mecanismos de facturación, cómo funciona el servicio de impuesto interno en las facturas, en que te entrego una factura exenta, cuándo puedo entregar una factura exenta, cuándo entrego una factura afecta, que hago una nota de crédito, que hago una guía de despacho. Y todos estos elementos hoy día son electrónicos y al momento de ser electrónicos, cómo también los puedo gestionar, ¿ya? Cómo funciona un sistema, vamos a ver también cómo funciona un ERP, ¿ya? Que es un sistema de gestión mucho más integrado, ¿ya? Que nos permite integrar no solamente la parte de la facturación, ¿ya? Y la parte contable, sino que además nos permite conectar todo eso con nuestro sistema de gestión, ¿ya? Con respecto a lo que nosotros ofrezcamos, ¿ya? Y cómo todo esto además lo podemos integrar a un sistema que se llama CRM, ¿ya? Okay, que los CRM son aquellos que nos vinculan finalmente con el cliente, ¿ya? Y cómo eso conforma la primera base y luego vamos a ver cuáles son los roles que juegan las redes sociales hoy día al momento de poder ir interactuando con mis clientes, detectar qué cosas necesitan, ya cómo yo a través de las redes sociales puedo hacer servicio postventa, que son relevantes, la importancia de tener una buena página web, ya que si bien es cierto, las páginas web actualmente los resultados indican de que no son aquellas que venden, no se vende a través de una página web, sino que son las redes sociales
a través de las cuales hoy día se está cada vez vendiendo más. Sin embargo, la página web es nuestra imagen, ¿ya? La página web hoy día es prácticamente la personalidad de nuestra empresa, es decir, es esta personalidad fantasma, este fantasma al cual yo conversaba anteriormente, que toma forma hoy día de una manera digital, ¿ya? Y esa forma digital, yo creo que la gran mayoría, acá a uno le dice hoy día una persona, un nombre, me dicen, ok, lo voy a googlear, o te dan el nombre de una empresa, ok, voy a ir a mirar tu página web, ¿ya? Y luego, entre que voy mirando la página web, donde yo pongo qué tipo de información pongo yo en la página web, también puedo ir a observar las redes sociales, donde en las redes sociales está más el ofrecimiento, la comunicación directa, el flujo rápido, ya entre la oferta, entre la demanda. Sin embargo, cuando quiero saber qué es, cómo es tu organización, cuál es tu ofrecimiento, cuál es tu agregación de valor, cómo me puedo complementar contigo, cómo yo puedo integrarme a un ecosistema, eso es, y se logra a través de la página web. Entonces, todos estos sistemas de la página web, cómo electrónicamente se vinculan con el CRM, cómo lo puedo vincular con los RP, etcétera. Ya que hay distintos ofrecimientos, dependiendo de cuál es el rubro o el nivel de desarrollo de mi emprendimiento, ¿ya? Es qué tipo de sistema informático me puedo yo apoyar, porque naturalmente en la medida que son más grandes y más sofisticados, van aumentando su precio. ¿Ya? También hay algunos que son gratuitos, que son bastante buenos, ¿ya? Y que ofrecen una serie de servicios gratuitos como un nivel básico, ¿ya? Pero ese nivel básico sirve para poder gestionar un emprendimiento durante años, ¿ya? Y luego poder negociar con el proveedor para poder a lo mejor obtener algunos módulos a un precio más barato, etc. Entonces, ese es como en general algunos elementos que yo quisiera mencionar, son variados en el momento de generar un emprendimiento, pero lo que quiero dejar también como base es de que generar un emprendimiento uno puede tener una muy, muy buena idea, ¿ya? Y a pesar de ser una muy, muy buena idea, si yo me olvido de todos estos otros elementos, puede ser de que mi idea fracase, ¿ya? Entonces voy a hacer algún grado de recapitulación, es decir, primero, nunca, cuando uno piensa en un emprendimiento, ojalá nunca hacerlo para uno, ¿ya? Porque la verdad es de que si lo hago para uno, yo voy a ser el único cliente de emprendimiento, a menos de que encuentre algunos cerca que les guste lo mismo que a mí, ¿ya? La importancia de los socios, cuándo yo necesito un socio y cuándo no necesito un socio, ¿ya? Es decir, ¿puedo yo desarrollar mi emprendimiento solo? ¿Ya? ¿O por qué razón necesito un socio? Necesito un socio porque necesito a alguien que me aporte capital, ¿ya? Necesito un socio porque yo necesito a alguien que me complemente en lo que yo ofrezco. Eso es súper muy relevante, y también les voy a contar algún par de anécdotas personales que me ocurrió a mí a propósito en los primeros emprendimientos que yo participé. Desconocía estos elementos, y la verdad es de que me equivoqué, o incluso cuando tomé algunas decisiones debía haber tomado esas decisiones aceptando algunas condiciones que después me di cuenta que no estaba dispuesto a aceptar, ¿ya? Entonces, efectivamente es importante decir, oye, sí, ¿sabes tú que yo necesito algo de un socio? ¿Ya? Pero a veces esos socios no vienen solamente con ese algo, sino que vienen con otras cosas más. ¿Estoy dispuesto yo a transar? ¿Estoy dispuesto yo a aceptar esto otro con lo que ellos vienen? ¿Ya? ¿Cómo podría llegar a ser, oye, yo necesito un inversionista, ¿ya? Pero quiero su plata, nada más? Pero sucede que el inversionista no solamente quiere poner su plata, sino que le quiere cambiar el nombre del emprendimiento, ¿ya? O le quiere cambiar el color del logo, o quiere cambiar un departamento dentro de la empresa. Entonces, ¿qué cosas son aquellas que yo estoy dispuesto a transar al incorporar un socio nuevo si yo ya tengo un emprendimiento funcionando? ¿O qué cosas estoy dispuesto yo a transar cuando busco o encuentro algún socio para poder lograr el desarrollo del emprendimiento? Esos son algunos elementos. Y luego, esta fuerte
esta fuerte convicción, ¿ya?, de que efectivamente el hecho de que ustedes generen un emprendimiento no necesariamente debe ser pensado en que se deba el futuro a transformar en un gigante transnacional, porque si es así, y no lo logran, ¿ya?, la frustración va a ser una componente permanente en el desarrollo de su emprendimiento. ¿Ya? Y eso no puede ser así, es decir, los objetivos que uno debe definir deben ser a mediano plazo, ¿ya?, y esos objetivos deben ser posibles de alcanzar, ¿ya? Si uno se fija grandes emprendimientos y no mide de verdad los recursos que tiene, nunca los va a lograr. Eso es un poco como algunas sentencias con las que yo podría partir, que tienen que ver con poner sobre la mesa el hecho de que generar el emprendimiento, por una parte, si bien es cierto, tiene componentes teóricas, ¿ya? Cosas que uno las puede sacar de un libro, hay otras que no, ¿ya? Hay otras que no, hay otras que tienen que ver con cómo uno es capaz de empatizar, ¿ya? Cómo uno es capaz de detectar qué socio necesito, qué socio necesito, cómo yo detecto un nicho y luego cómo yo me interrelaciono dentro de un ecosistema. Es decir, cómo yo logro ofrecerle a alguien que necesite lo que yo hago como un cliente y cómo yo me interrelaciono con otros que pueden ser los socios estratégicos o los aliados estratégicos. Es decir, yo no necesito hoy día, está claro, yo no necesito hacer todo en mi empresa, ¿ya? Puedo tener una empresa pequeña que está aliado estratégicamente con otras empresas pequeñas, ¿ya? Y en conjunto, ¿ya?, hacemos una gran fuerza, ¿ya? Y juntos a lo mejor le podemos vender a uno grande o simplemente le podemos vender a otros mercados, ¿ya? O le podemos dar ofrecimiento a otro grupo de empresas también, ¿ya?, que también sean parte de otro ecosistema. Entonces, ahí es cuando las interrelaciones, ¿ya?, y las alianzas estratégicas comienzan a jugar un rol muy relevante. Y la diferencia muy diferente entre que tú seas mi proveedor y entre que tú seas mi aliado estratégico. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se proyectan conjuntos? Y esas diferencias aún en la mentalidad de los emprendedores no está tan fuertemente desarrollada. Es decir, el emprendedor busca clientes, ¿ya?, y no busca aliados estratégicos. Y hay que buscar de los dos, ¿ya? Aliado estratégico para poder potenciarme, ¿ya? Y mi aliado estratégico no es mi cliente. A lo mejor yo le vendo, ¿ya?, pero mi aliado estratégico no es mi cliente. Mi cliente es otro, ¿ya?, el que yo llego y al que yo llego con mi empresa, que pueden ser 2 o 3, pero a lo mejor con mi aliado estratégico llego a 20, ¿ya? Entonces, mi cliente está afuera, puede mi cliente llegar, mi aliado estratégico, insisto, puede ser en algunas cosas mi cliente y viceversa, ¿ya? Pero cuando somos clientes tenemos otro tipo de trato entre nosotros, ¿ya? Tenemos otro tipo de precios, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos aliados estratégicos, ¿ya? Desarrollamos cosas en conjunto, nos contamos cosas que yo a mi cliente no le cuento, ¿ya? Porque no necesito contarle, ¿ya? Entonces, esa diferencia, ¿ya?, que son muy sutiles, es necesario ir haciéndolas presentes y fuertes para que pierdan esa sutileza, y en la medida que van perdiendo esa sutileza se van haciendo más evidentes y es más fácil, ¿ya? Es más fácil, oye, es tú que yo te ofrezco que hagamos una alianza estratégica, ¿ya? Y el tipo te dice, oye, ya, pues bueno, ¿y a quién le mando la cotización? No, pues si no te estoy pidiendo, yo no me estoy planteando ser tu cliente, yo me estoy planteando ser tu aliado estratégico. Desarrollemos algo en conjunto. Estas son mis capacidades, estas son las tuyas, juntos podemos generar un tercer producto, y ese tercer producto lo puede ser que lo venda yo, ¿ya? Y en ese momento tú te transformas en un aliado estratégico y tú me provees, pero me provees a un precio distinto, ¿ya? Y te relacionamos de una manera distinta, es diferente, ¿ya? Es diferente que tú me digas, oye, ya, dame tus parámetros, yo tengo una cotización y te hago un descuento, ¿ya? Y te hago un descuento porque tú eres mi aliado estratégico. No funciona así. Entonces, esas sutilezas también las vamos a ir trabajando para que podamos entender y podamos provocar
más aliados estratégicos, ¿ya? Y en la medida que vamos generando más aliados estratégicos, podemos ir generando muchas más empresas familiares o empresas pequeñas, ¿ya? Que no tengan susto de poder enfrentar grandes cosas, porque cuando tienen que enfrentar grandes cosas, pueden aliarse estratégicamente para poder hacerle frente a algún requerimiento más grande y que pueden sentir de que no está, que por alguna razón no pueden cubrir, ya sea por recursos, ya sea por cantidad de personas que trabajan, recursos humanos, recursos financieros, recursos económicos, etc. ¿Ya? Esas son algunas de las características. Eduardo. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, ¿cómo Bien. están? ¿Cómo va la cosa? Sí, yo creo que vamos bien, vamos bien. Ya, ¿Ya? yo te quería solamente sugerir, pues, viendo la programación de las horas, eh, partiste 303, 15:05, ¿Ya? entonces, como está saltada la hora, debería haber habido una pausa en algún momento. Entonces, yo sugeriría que hicieras de las 15:05 hasta ahora, hasta las 16:25, un ¿Ya? bloque de 2 horas, después hacer una pausa de 10 minutos, ¿Ya? que sería, estoy mirando acá el horario, sería de 16:25 hasta 16:35 ¿Ya? y 16:35 hasta 17:45 las otras 2 horas. Ya, perfecto, Y listo. ahí entonces tendrías ese traslape que hay de las horas, como está Ya. corrida, y Ujú. ahí entonces harían una pausita de 10 minutos que se considera entre las 2 horas y las 2 horas que siguen. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora una pausa de 10 minutos, ¿ya? Ok, y en 10 minutos nos volvemos a encontrar para poder trabajar el tema de cómo vamos a ir conformando los grupos, ¿ya? Que me comienzan a hacer preguntas con respecto de lo que conversamos durante el primer bloque, ¿ya? Y cuáles pueden ser algunas ideas de emprendimiento que pueden ustedes tener, ¿ok? Nos vemos en 10 minutos más, ¿ya? Ya, profe. Vale, Ok, profe, gracias. ya, chao.